Hello students, I hope you are doing great at home today. And here is this video to show you and tell you the instructions for today's class. So, let's start, okay? El objetivo de hoy en español es preguntar y responder sobre situaciones del pasado. Esto es solo una práctica, ¿ya? Les dejo el link de la clase para que puedan seguir estas instrucciones en un video en YouTube, ¿ok? First is the feedback activity from last class. Está primero ya las respuestas o la retroalimentación de la actividad de la clase pasada, de las actividades, perdón. Teníamos entonces las respuestas, aquí les dejo las respuestas de las activities 3 and 4, okay? And in activity 6, which says, write 4 simple past questions about famous people, characters, or events in the past. Aquí ustedes debían responder con sus propias preguntas acerca de personas famosas o eventos que ocurrieron en el pasado. La clase pasada ustedes estuvieron con la Miss Natalia viendo esto, ¿ya? Aprendiendo sobre cómo hacer preguntas sobre situaciones en el pasado. Por ejemplo, si yo le quiero preguntar a alguien, ¿cuándo naciste? ¿Ya? Si necesito saber esa información, ¿cuándo naciste? Voy a utilizar entonces estas estructuras. ¿Cuándo naciste? When were you born? ¿Ok? Ya. Seguimos. La de hoy día entonces es una práctica de esto mismo, ¿ya? Y vamos a ir haciendo esta actividad en el workbook, ¿ya? En el workbook. Me faltó aquí el número de página del workbook. We are going to work on page 106. Vamos a trabajar en la página 106. 106. Okay. It says grammar 2, simple past questions and short answers. Ask and answer questions about the past. ¿Ya? Ese es el objetivo. Vamos a preguntar y responder sobre situaciones en el pasado. Ese es el objetivo. Okay, let's see. We have first activity number 1. This is a grammar table. Ya aquí tenemos una tabla sobre gramática. ¿Ya? Aquí es donde nosotros vamos a escribir el orden, ¿ya?, de estas preguntas para después ponerlas en práctica. Es decir, ahora vamos a ver la teoría y después en la práctica. Dice 1. Complete the grammar table with the words in the box. Vamos a completar esta tabla gramatical con las palabras que aparecen en el cuadro que está arriba. Este cuadro tenía, a ver, 2, 4, 6, 8 words, 8 palabras, ¿ya? 8 palabras, y yo ya completé las 2 primeras. Entonces, las palabras de este cuadro eran base verb, ¿ya? Verbo base o verbo infinitivo. Completed, completos, ¿ya? Terminados también podría ser. Could, ¿ya? Aquí tenemos entonces el auxiliar de can, ¿ya? Que podría ser, es la palabra podría, ¿ya? Podría. Didn't, que es la negación en pasado. Travel, que es viajar. Was, ¿ya? Es el verbo to be en pasado, al igual que were. Y weren't, que es la negación de were, ¿ok? Hay algunas palabras acá que no es fácil traducirlas porque ustedes saben que en inglés, o sea, si las traducimos al español, tendríamos primero que conocer la situación, ¿ya? Y de quién se está hablando. Por eso es un poco difícil para mí traducirlas, ¿ya? En sí, porque significan, o sea, se pueden traducir como más de una palabra, ¿ok? Pero como aquí vamos a ir contestando esta tabla gramatical, ustedes van a ir, pueden algunos ir ahí identificando cuál es la mejor palabra para cada uno. Okay, so the first one says simple past questions and short answers. Use the simple past for completed actions in the past. Lo primero que nos dice nuestra tabla y lo más importante es la explicación general
de el pasado simple. Cuando utilizamos este tiempo verbal, ¿ya? O esta conjugación, perdón, es cuando hablamos de acciones que ya finalizaron. O sea, es decir, empezaron y finalizaron, ya no existen más. Comenzaron y terminaron en el pasado. Por ejemplo, cuando naciste, que la dijimos hace un rato, cuando naciste es algo que empezó en el pasado y ya terminó también, porque ahora estamos en otra etapa. Entonces, para eso me sirve esta conjugación. Y en inglés existen existen muchas excepciones, muchas diferencias, hay un montón de reglas, pero en cuanto a este tiempo, o sea, a esta conjugación, tenemos aquí tres formas. La general, que es cuando utilizamos did, eso es con la mayoría de los verbos, ¿ya? Cuando utilizamos did. El orden de una pregunta es con did al inicio, ¿ya? Did al inicio, ahí está. Después dice el subject, que es el sujeto, and the base verb. Yo completé ahí también. Para hacer una pregunta con did, ¿ya? Por ejemplo, ¿viniste a clase ayer? ¿Ya? Did you come to classes yesterday? Did you come to classes yesterday? ¿Ya? Tenemos ahí entonces. Después está el verbo to be. ¿Ya? Para escribir una pregunta yo comienzo con was. O también puedo comenzar ahí, me falta una, ¿ya? Más el subject. Was Fix a detective? ¿Ya? ¿Fue él un detective? O Fix, que es un nombre en inglés. Y finalmente can y could, ya que también se utiliza en pasado. Can y could, más el subject, más el base verb. Ahí tenemos entonces las formas. ¿Qué es lo que usted debía hacer entonces? Completar. Yo ya le di las dos primeras, completed y base verb, y ahí usted tiene que completar con las palabras que están acá. Let's continue. Number 2. Complete the questions with the words in parentheses. Complete las preguntas con las palabras del paréntesis. ¿Ya? Complete las preguntas. Dice la número 1. Tenemos en nuestro paréntesis el verbo to be y la palabra o la frase the weather, el clima. ¿Ok? ¿Ya? Entonces me está preguntando por el clima. En español yo diría, ¿estuvo ok el clima? ¿Estuvo ok el clima? ¿Ya? Y en cambio, cuando tenemos otros verbos, no el verbo to be, por ejemplo, en la segunda tenemos travel, ahí yo comenzaría mi pregunta con la palabra did. Did. Did he travel with you? ¿Viajó él contigo? ¿Ya? Esa es la diferencia que yo puedo hacer. Fíjese, tengo la número 1, be and the weather, ¿ya? Entonces mi pregunta tiene que comenzar con was o where, dependiendo. Y si no lleva el verbo to be, como en la número 2, que el verbo es travel, ¿ya? Yo comienzo mi pregunta entonces con did. Did he travel with you? Y sigo con las que sí, o sea, con las sí. Ay, perdón. Sigo con las otras. Number 3. Match the questions in exercise 2 to the short answers. ¿Qué es lo que debe hacer acá? Hicimos las preguntas de la número 2 y al final cada pregunta tiene un símbolo, una cruz o un check. Yo en la número 3 tengo distintas respuestas. ¿Qué debo hacer? Estas son las respuestas de las preguntas en la número 2, entonces debo unirlas. La número 6 ya estaba lista en el libro, dice la número 6, pero esa no la tenemos completada acá, así que no la voy a decir. Pero la que sí está en la número 2. Dijimos, did he travel with you? Did he travel with you? Y me dice que esta respuesta es negativa. La pregunta dice, ¿viajó él contigo? Entonces yo voy a la número 3 y busco cuál podría ser la posible respuesta, ¿ya? A mi pregunta. Habla de él. Entonces, a ver, me sirve la letra B
y la letra D, pero mi respuesta es negativa, entonces, no, he didn't. Esa es la respuesta de la número 2. Usted busca entonces la respuesta. A ver, la 1, was the weather okay? Was the weather okay? Y es negativa también. The weather es una cosa, por lo tanto es it. It, me sirven las que tengan it. La A, yes it was, pero ya tiene el número. O la E, no it wasn't. Entonces aquí tengo mi respuesta, aquí está la número 1. La respuesta de la número 1. Ok, let's continue. Number 3. Put the words in order to make questions. ¿Ok? Vamos a poner las palabras en orden para formar preguntas. Aquí solamente usted debe ordenar. No hay nada que agregar. Nada que agregar. Si se fija la número 1, ya tenemos todo hasta la parte con signo de pregunta y usted debe solamente ordenar y escribir las respuestas ahí. Porque después, en la letra B, aquí dice, write short answers for the questions in exercise 4A. Ahí es donde usted va a escribir las respuestas. Por ejemplo, la número 1 dice, did Lynn say goodbye to her friends? ¿Le dijo adiós Lynn a sus amigos? ¿Sí o no? ¿Ya? Y la respuesta es, yes, she did. Yes, she did. Por último, la número 5, complete the conversation with the words in the box. Complete la conversación con las palabras del cuadro. ¿Qué palabras del cuadro? Las siguientes. Have, was, que lo vamos a utilizar 5 veces, y wasn't, que solamente lo vamos a utilizar 2. ¿Ya? La primera ya está hecha. Esto es un diálogo, una conversación. Comienza José speaking. Did you have a good vacation? Eva says, yes, it was good. Was your vacation good? ¿Ya? Y ahí completé entonces la número 2 y la número 3 con la palabra was. Ya, ahí ya completé, o sea, ya ocupé 3 de 5. De 5. ¿Sí? Entonces usted sigue completando. Chicos, no olviden, don't forget to send your activities to your head teacher. No olviden enviar las actividades a su profesor jefe, ¿ya? Queda poco, casi nada ya, no nos queda nada de clases, así que los invito a terminar sus actividades, enviarlas al profesor jefe y mucho ánimo, que ya estamos casi al final del camino, ¿ya? Take care of yourselves. Have a good time. Have a great weekend. And enjoy. See you next week. Bye.